Hemos estado hablando, ¿no es cierto?, el domingo pasado, de lo trascendente y de lo importante. ¿Han meditado en esta palabra, lo trascendente y lo importante? Bien. Recuerde que la meditación es clave para que nuestro espíritu pueda ser ministrado profundamente. No es solamente lo que escuchamos, sino que lo que meditamos y lo que el espíritu comienza a ministrar a nuestra vida. Así que esa es una tarea que cada uno tiene de cómo se presenta delante de esta palabra. Bien, lo significativo, decía el pastor, tiene que ver en cómo hacemos de nuestra vida una ofrenda para otros. Y yo me pregunto lo siguiente: si la ofrenda perfecta es Cristo, ¿cómo podrías ser tú una ofrenda para otros? Amén. Reflejando a Cristo, ¿no? Es la forma en la que nosotros nos convertimos en una ofrenda para otros, siendo la manifestación de Cristo. ¿Cómo podemos ser trascendentes o podemos determinar el propósito eterno de Dios? Una frase que yo habitualmente he declarado es que nosotros podemos ser determinantes en la voluntad de Dios, pero no somos indispensables en la voluntad de Dios. Podemos ser determinantes o trascendentes, si usted quiere decirlo, pero no somos indispensables. Nosotros somos administradores de una gracia, por gracia, pero no somos indispensables. Si tú no quieres hacer algo y si yo no quiero hacer algo, habrá otro que lo quiera hacer. Dios lo hizo con Saúl y la palabra declara que él se proveyó de otro mejor, con un corazón mejor, con un espíritu correcto, con una configuración adecuada. Es decir, Saúl probablemente pudo haber sido determinante, pero él creyó que era indispensable y pasó por alto ciertas barreras. Sansón hizo lo mismo. Sansón creyó que era indispensable, pero no se dio cuenta cuando la presencia de Dios se apartó de él. Y fue una historia terrible lo que le sucedió a él. Jeremías capítulo 29, versículo 24, declara que el hombre que quiera alabarse de algo, jactarse de algo, que se jacte de dos cosas. Esto lo he reiterado, amado. Y aunque parezca redundante, nunca es suficiente repetir cosas que no son de provecho. Nunca es suficiente. Y nunca para mí debe ser aburrido ni tedioso repetir las mismas cosas. Hay dos cosas en las que el hombre se debe alabar. Yo creo que ya a esta altura tiene que sabérselo de memoria, por favor, se lo pido. Igual que muchas otras frases que tenemos. Es en entender y conocer a Dios. Estas son las dos cosas que necesitamos. Esto no se trata de teología, porque a Dios no se le puede estudiar, a Dios se le conoce. La teología nos sirve como información de respaldo, de fundamento en muchas áreas, pero esto no se trata de teología, se trata de conocerle y entenderle. Se trata de aprender y entender sus configuraciones, sus entradas, sus salidas, como lo declara Ezequiel capítulo 43. Así que, en este aspecto, amado, si hay algo que debe haber en nuestro corazón, es querer entenderle y conocerle. Que esas sean dos máximas en nuestra vida. No solamente saber acerca de las cosas, sino que entender cómo Dios se mueve, cómo Dios opera. Si tú y yo podemos lograr entender cada vez más cómo Dios opera, cómo Dios se mueve, cómo Dios es, entonces disfrutaremos mucho más plenitud de Cristo en nosotros. Entonces, mucho más lo inmortal absorberá lo mortal en nosotros. Porque ¿cómo va a absorber lo inmortal, lo mortal, si nosotros no entendemos aquello que nos está inundando? Y no nos puede inundar si nosotros no le conocemos. Esto no es obra de magia.
Esto es por gracia, pero como dice el apóstol Tamo, esto es gratis, pero no es barato. Esto cuesta búsqueda, cuesta obediencia, cuesta perfeccionamiento dentro de la palabra. Es la palabra. La palabra declara que la palabra misma es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de ser perfeccionados todos juntos. En esta hora me gustaría comenzar leyendo Filipenses capítulo 2, versículo 5, si ustedes lo pueden buscar ahí en sus Biblias. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 9. Y dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Este versículo lo hemos leído muchas veces, ¿no? Pero mire lo que declara el título: lo que estimo para ganar a Cristo. Y Cristo, si podemos ir modelando un ejemplo perfecto, Cristo no estimó ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó. Ese es el primer punto de este versículo que acabamos de leer. Cristo no estimó ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó. Hubo una estimación que a él le resultó como conclusión que debía despojarse. El punto 2 que ocurre en este pasaje es que él fue obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. Declara la palabra que la muerte que vino a causa de la obediencia fue una muerte que fue humillante. Es decir, que él obedeció hasta la humillación. Tenemos, punto número 1, una estimación. Punto número 2, obediencia hasta la humillación. Y punto 3, entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo. Son 3 procesos que vivió Jesús. Estos son 3 procesos generales, ¿no? Entre medio podríamos desglosar muchos procesos en distintas áreas, pero yo quiero solamente tocar estos 3 puntos. Cristo no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, obedeció hasta humillarse, y entonces Dios le exaltó. Podríamos graficar de la siguiente forma este cuadro: hubo estimación, hubo obediencia y hubo gloria. Hubo estimación, hubo obediencia y hubo gloria. La palabra declara en Salmos 147 que Dios exalta al humilde, pero también se complacen en aquellos que le temen y esperan en su misericordia. Salmo 147 establece y fundamenta aquello que hizo Jesús en este cuadro de Filipenses 2. Humillación y exaltación. Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 10. Vamos a leer estos 10 versículos, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 10. Dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne,
aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo y la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Amén. 2 puntos que enfrentamos siempre en nuestra vida, de lo que Pablo acaba de exhortarnos en este pasaje. 2 puntos que siempre en nuestra vida estarán presentes. 2 decisiones o 2 contrapesos en una balanza que me harán estimar, como declaraba Pablo. ¿Cuánto valoro lo que poseo o lo que soy? Ese es un punto, ese es un peso de la balanza. Y el otro peso de la balanza para estimar las cosas es cuánto valoro a Cristo. Eso es lo que está estableciendo en un cuadro gráfico Pablo. Yo soy esto y esto otro, y yo poseo tal o cual cosa. Pero también mi valor y mi estima por Cristo es esta otra. Por lo tanto, el valor que yo le asigno a todo lo que yo poseo y todo lo que yo tengo es igual a basura. ¿Usted sabe lo que significa basura? Basura en otras palabras, es el excremento que puede un animal expulsar. Aquel desecho que no tiene utilidad. Eso quería decir Pablo. Ese es el nivel de lo que él poseía y determinaba como basura en su vida. Es decir, todo lo que él habría cumplido bajo la ordenanza de la ley, según el pacto mosaico. Él era irreprensible en la ley natural. Él era irreprensible y eso él lo estimó como basura. Mire, un fariseo de fariseos que estimara la ley como basura, toda la irreprensibilidad que él poseía, eso era un título no menor. No muchos podían ser irreprensibles en la ley. Es decir, que Pablo cumplía tajantemente cada punto de la ley. Por eso él decía, yo soy irreprensible, yo lo cumplo. Yo lo cumplo de pe a pa. Yo soy irreprensible. Tengo un linaje, tengo una sangre que me respalda. Yo tengo un pueblo. Yo tengo una tribu, estoy identificado, tengo un padre en mi familia. En otras palabras, hablaba de herencia, hablaba de nombre, hablaba de título, hablaba de aquello que él había logrado y de su posición en una sociedad que era muy estricta, como la del pueblo hebreo. Y él estimó todas estas cosas como basura. Pero esta estimación de la basura es a causa de que estimó como sobrevalor a Cristo, a causa de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. La palabra excelencia es la palabra huperejo, que significa algo que sobresale, que es superior, que tiene una superioridad que sobrepasa, algo que es mejor que otra cosa, algo que tiene incluso poder sobre algo, excede
en valor. Es decir, que tiene una grandeza superior. Eso es lo que Pablo quería decir. Pablo, en otras palabras, decía, el conocimiento de Cristo excede todo lo que yo he conocido hasta el punto de mi vida. Todo lo que yo he logrado, entonces yo lo puedo estimar como nada ante el conocimiento supereminente, es una de las palabras que él ocupa, ante el supereminente conocimiento de Cristo. Entonces Pablo declara lo siguiente: yo no tengo mi propia justicia, me gustaría ser hallado en él, me gustaría ser hallado en la justicia que es de Dios para poder conocerle. Era tal la estima que Pablo encontró en el conocimiento de Cristo, que lo que él deseaba era despojarse de todo lo que él podía poseer en este ambiente natural para poder conocerle. Y entonces también el poder de su resurrección. Recuérdense de esta frase, después lo vamos a repasar. Conocerle y el poder de su resurrección. Entonces, dos puntos que nos enfrentamos siempre es el valor que le otorgo a lo que poseo y lo que soy. Eso es natural y carnal. Y el valor que le asigno a Cristo para mí. Hay personas que no valoran a Cristo. Lo desestiman por completo. Entonces tenemos una balanza que estará en nuestra mente, en nuestro corazón, donde pesaremos qué es lo que tiene más valor. Y al fin de cuentas, amados, esta balanza siempre está siendo utilizada. Esto no es una balanza que tú pones el día de hoy y dices, ya, para mí es más importante Cristo, así que listo, está listo la estimación y el peso está listo. Esta es una balanza permanente en nuestra vida. La estimación de Cristo es una balanza permanente en cada una de nuestras áreas. Cada vez que nos enfrentamos a cada cosa en nuestra vida, estamos estimando nuestra vida y la vida de Cristo en nosotros. Recuerde que nuestra vida natural y nuestra vida carnal es una cosa, y otra cosa es que nosotros seamos hallados en Cristo y la vida de Cristo en nosotros. Por tanto, sea una manifestación de Cristo. Entonces, esta balanza que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, está constantemente siendo utilizada y está constantemente movilizando. Y esto no es así porque Cristo tenga menos valor, porque Cristo es omnipotente, Cristo es omnisciente, Cristo es dueño de todo lo que podemos ver con nuestros ojos, incluso de lo que no vemos con nuestros ojos. El asunto es cómo tú y yo valoramos en nuestro interior lo que Cristo es para nosotros. Entonces hay una balanza en el cual yo valoro y estimo mis caminos o sus caminos, sus formas o mis formas. Y esta es la gran tendencia que tendremos en el caminar de nuestra vida. El conocerle más a Él nos hará cada vez estimar en cada una de nuestras áreas la vida de Cristo en nosotros. Si no fuera así, no lucharíamos con nuestra carne. No tendríamos que despojarnos de nuestras vestiduras viejas. Si la estima hubiese sido de una vez y por todas, no estaríamos en esta situación. Es que yo estimo de una forma continua y presente cada vez la importancia de Cristo en mi vida. ¿Y por qué esto es así? Porque nuestra vida madura, nuestra vida podríamos decir que evoluciona. Y si evoluciona, entonces tiene que ir hurgando áreas de nuestra vida que son modificadas, mejoradas, si tú quisieras decirle, a la medida y a la estatura de Cristo. Y en la medida que en nuestro corazón, que dice la palabra que está, lo voy a decir de otra forma, mejor para que no suene tan dura. Dice la palabra que nuestro corazón tiene recovecos que deben ser circuncidados. La circuncisión es a causa de que hay piel que genera repliegues, donde se generan escondites, zonas oscuras,
que no se ven y que se acumula material residual. En otras palabras, la palabra declara que el corazón es perverso. Entonces David declaraba y decía, alumbra mis tinieblas, alumbra mis tinieblas. Y en la medida que la palabra va alumbrando tus tinieblas, va circuncidando tu corazón, va sacando algunas cosas, pero también va alumbrando otras cosas que quizás no se veían y que se deben ver por la exposición de la palabra. Y es necesario que esto ocurra así. Y no tiene que ser para ti ni para mí un desánimo. Tiene que ser una señal de que Dios está obrando en tu vida y en mi vida. Es una señal que la luz alumbre tu vida, te reprenda como a hijo, porque Dios al hijo que ama le reprende. Es decir, si Dios no te amara, no circuncidaría tu corazón, no alumbraría tus tinieblas y no mostraría lo perverso de tu corazón. Amados, y esa es una realidad. Cuando nosotros entendemos esto, entonces nos doblegamos mucho más rápido ante las tinieblas que alumbra la palabra de Dios en nuestro corazón. El asunto y el problema es cómo nosotros hacemos resistencia a la luz de su palabra en nuestra vida. Entonces, esta balanza constantemente establece si mis caminos o sus caminos son los que estimo más. Sus formas o mis formas son las que estimo más. ¿Y qué es lo que hacemos? Entonces, valoro lo que poseo y lo que soy, lo que he logrado, lo que tengo de forma material, lo que soy como persona en cuanto a mis características que quizás me hacen ser quien soy, pero las utilizo bajo la perspectiva de la carne. O valoro al Cristo que puede ser formado y expresado a través de mí. ¿Qué es lo que hacemos? Y esta es una constante pregunta que yo me hago cuando la palabra me habla y me incomoda muchas veces. ¿Qué hago con esto? Siempre uno se enfrenta, ¿lo modifico o no lo modifico? Porque esto no es tan fácil como decir, la palabra de Dios me habló, tengo que cambiar esta forma que soy o esta forma como hago las cosas, pero a mí me gusta hacerlas así porque me salen bien, a mí me gusta esta modalidad, pero Dios me está diciendo que me vaya por este otro camino. Esto no es tan fácil como decir, ya sí, yo me voy, no hay problema. Mi carne sufre al hacer esto. ¿Por qué sufre? Porque Pablo dice, las estimo como pérdida. Y esa palabra pérdida hace alusión a algo que es violento. Pérdida. Es decir, algo que se saca de forma violenta, algo que se pierde como un derecho legal. En otras palabras, Pablo decía, todo lo que yo puedo jactarme y todo el derecho con el cual yo puedo jactarme de las cosas que tengo, las desestimo y ya no las utilizo a fin de ganar a Cristo. No me interesa que a mí ni siquiera me respeten y me vituperen. Si yo soy irreprensible en la ley, no me interesa que me vituperen. Yo puedo levantar esos argumentos, pero no me interesa, no los levanto porque eso es pérdida, eso es basura, porque yo quiero ganar a Cristo y no necesito esas cosas que legalmente poseía. Entonces, cada cosa que yo valore y estime, entonces determinará el curso de nuestras acciones. También determinará lo que hago 100%. También determinará a lo que muero y también determinará a lo que me rindo. Son cosas diferentes. Una cosa es la determinación de lo que hago, la determinación de las cosas a las que muero y la determinación de las cosas a las que me rindo. Mira lo que decía Salomón en Eclesiastés capítulo 2, versículo 1. Acompáñeme ahí. Eclesiastés 2,
versículo 1 en adelante. Dice, dije yo en mi corazón, ven ahora y te probaré con alegría, y gozarás de bienes. Mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, el cual se ocupara debajo del cielo de todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Amados, este es un cuadro. Dicen que cuando Salomón escribió Eclesiastés estaba en depresión. Lo escribió de una forma muy depresiva, porque todo lo que había hecho en verdad no le había llenado en absoluto. Algunos muy estudiosos, dicen aquello. Entonces era una carta como de descargo, pero miren la reflexión que hace este hombre. Y mientras lo leía, yo decía, mire, se parece mucho a los proyectos que uno puede tener, ¿no? Comprarse un campito, hacerse una casa, hacerse unos pocitos con una piscina para regar las cosas, etcétera, 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 ¿no? Se parece mucho, digo yo. Hartas joyitas, hartas cosas, ¿no? Que no está mal, ¿no? No está mal. Si Dios las quiere añadir a nuestra vida, bienvenido sea. Pero si van a ser un estorbo para que nosotros podamos madurar en Cristo, que nos las traiga, ¿no? Esa es la estima que debemos tener ante estas cosas. Por cuanto Eclesiastés dijo, vi que todas estas cosas que habíamos hecho eran vanidad y aflicción de espíritu. Mire Salomón, que disfrutó de todo placer que se le atravesó delante de los ojos, literalmente. Ese hombre no respetaba nada. Lo que pasaba y se le antojaba, él lo tenía. Lo que fuese, amado. Esto fue terrible, amado. A tal punto que él profanó el templo de Dios. A causa de esta conducta, lo que él hizo fue traer ídolos a la casa de Dios, edificar altares para sus esposas, a causa de su poca estima para con Dios y mucha estima para con su vida. No sé si me va siguiendo hacia lo que voy. Salomón entonces dio rienda suelta a todo lo que pasó por delante de sus ojos y a lo que se le vino en mente, y concluyó, no hay provecho de nada de esto que he hecho. Entonces tengo ciertas preguntas. ¿Cómo reaccionamos a la dirección de su palabra? ¿Cómo reaccionamos a la instrucción de su reino? ¿Cómo reaccionamos a la dirección explícita para cada una de nuestras vidas? Este es el resultado entonces de aquello que estimamos, la reacción en nuestro interior. Y la reacción se puede manifestar productivamente en las cosas que nosotros hacemos. Por eso digo que esto es el resultado de aquello que estimamos.
No necesitamos pasar por las experiencias de aquello que ya sabemos que no es trascendente, sino pasar inmediatamente a lo eterno. Esto sería mejor, vivir y caminar por el consejo en vez de la experiencia. Pero la verdad que muy pocos podemos decir que hemos caminado por el consejo, sino muchos podemos decir que hemos tenido que atravesar experiencias para entonces enderezar nuestros caminos. Y muchas veces son más terribles las experiencias que el consejo. Y eso es porque no modelamos nuestra vida a un camino que sea trascendente. Eso es porque no estimamos aquello que nos puede convenir más. Y estimamos muchas veces de forma bastante necia aquello que nosotros pensamos que es correcto. La palabra declara que es ella misma la que endereza nuestras veredas, para que lo cojo no se salga del camino. Entonces Isaías declara lo siguiente, Isaías 55, versículo 8, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, como dijo Jehová. Mis caminos son más altos que los cielos. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos son más altos, son mejores que los que tú tienes. Amados, entonces, necesitamos confiar en que su forma es la mejor. Podemos creer que existe una forma mejor, pero su forma siempre será la mejor. Mira lo que decía entonces. Filipenses 3, versículo 9. Les dije que ustedes lo tuvieran en el tintero. Pablo decía: yo me despojo de todo y hago que todo esto sea basura con tal de ¿qué? De alcanzar el conocimiento. Pero mira, y ser hallado en él, dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, y la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Mira lo que Pablo enlazaba: conocimiento de él con el poder de su resurrección. Podríamos decir entonces que conocerle a él trae consigo el poder de su resurrección inminente en tu vida y en mi vida. Mira lo que declara 1 Corintios capítulo 15, que ya lo hemos leído otras veces. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue el primer Adán hecho alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal y carnal. Agreguémosle eso también. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, cual terrenal también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Amados, así como hemos traído o como traemos constantemente el terrenal, tenemos que trabajar por traer constantemente el celestial. ¿Y cómo es esta forma? ¿Cómo es que nosotros traemos esto celestial? Mientras lo terrenal se va manifestando a través de la palabra y es necesario que se manifieste, entonces tú lo comienzas a matar, es decir, lo comienzas a sembrar, como declaraba 1 Corintios en los versículos anteriores, si se recuerdan. Comienzas a enterrar y a matar eso que es terrenal, para que entonces lo espiritual comience a resucitar. Amado, el conocimiento de Cristo implícitamente hace que tú te siembres desnudo en tierra. Es decir, que estimes aquello que tiene valor, que obedezcas, que te humilles. Eso es morir. Para que una vez que mueras, entonces el poder de la resurrección en ti y en mí tenga cabida. Amado, Cristo no puede
resucitar tu vida y mi vida en ciertas áreas si tú no mueres y yo no muero. Pero para morir debes estimar aquello que es basura y aquello que es ganancia, que es Cristo en ti. Es implícito. Esto es implícito para poder manifestar la gloria de Dios. Que tú puedas estimar, si no, no tienes que obedecer. Y entonces tampoco tienes una gloria que contar o que manifestar. Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo estimó en el cielo despojarse de algo para morir por ti y por mí. Se humilló hasta lo sumo por causa de la obediencia, pero Él también fue exaltado a lo sumo y le fue dado un nombre sobre todo nombre. Esto es causa de la estimación. Él cumplió el ciclo de la resurrección. El Espíritu poderoso que le resucitó de los muertos no hubiese podido resucitarle de los muertos si Él no hubiese estimado, porque Él mismo se puso por ti y por mí. Él no fue obligado, Él mismo puso su vida y dice, y la vuelvo a poner si es necesario. Y obedeció, se humilló y revivió a causa del poder de la resurrección. Ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados, Jesús no estimó ser igual a Dios cuando tuvo que venir por nosotros y resucitó en gloria, y nosotras juntamente con Él lo hicimos. Pablo no estimó todo lo que poseía o tenía por ganancia como algo a lo que también aferrarse, y le fue entregada revelación del cielo para su iglesia y para el perfeccionamiento de sus santos. Moisés no estimó lo grande que fue hecho en el reino de Egipto, como declaraban las exhortaciones anteriores, y trajo libertad a un pueblo que estaba oprimido en esclavitud. Abraham no estimó lo que tenía en el pueblo junto a su padre, y Dios lo hizo, que de sus lomos naciera un pueblo que fuese la bendición para la humanidad. Pero también el rico estimó sus riquezas y no pudo conseguir aquello que buscaba en Jesús. Adán estimó el ofrecimiento de la serpiente y desestimó la gloria de Dios. Sansón no estimó su asignación y todo lo que portaba, y sus últimos días fueron de gran pesar. Jeremías 9 declara, alábese el hombre en que entiende y conoce que Jehová es Dios, que hace juicio y misericordia. Ese es un orden, ese es un gobierno, ese es el establecimiento de una nueva vida incorruptible en Cristo. Pero para que podamos llegar a esta estima, nosotros debemos entender y conocerle. Porque no podemos estimar si no conocemos y entendemos. No podemos estimar, no podemos obedecer, y entonces no podemos cargar una gloria. ¿A qué vas a morir si no sabes lo que tienes que morir? Y si no mueres no puedes resucitar y no puedes cargar la gloria de Cristo. Son 3 puntos vitales, amados, que tú y yo debemos constantemente analizar en cada una de las áreas de nuestra vida. ¿A qué morir? ¿Cómo obedezco? Y cómo Él me levanta en gloria. Porque Él es el que te levanta en gloria. No es tu gloria, es la gloria de Cristo. Pero para que la gloria de Cristo sea manifestada en ti, debe haber obediencia, debe haber humillación y debe haber muerte a la carne, que es la naturaleza vieja, que entonces es glorificada y transformada a la naturaleza de Cristo. Mira lo que declara Job capítulo 42, versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo, esto es lo que dice Job al final de su travesía, al final de una de las pruebas más grandes que quizás aparece en la Biblia. Yo no sé si hay otro hombre que quizás todos los ejemplos de sufrimiento y padecimiento al límite máximo, al límite. Yo creo que cualquiera, converso o inconverso, cualquiera que conozca algo dice,
me parezco, yo tuve un paciente que una vez me dijo, oh, creo que soy como Job, me dijo. Me siento como Job, que estoy padeciendo injustamente. Yo creo que cualquiera conoce esta historia, ¿no? Y lo que declara la palabra de Job, que dice que él era un hombre justo y recto. Si usted puede leer su currículum en el capítulo 29, usted puede ver la grandeza de ese hombre. Era un hombre grande, de renombre. Era un hombre acaudalado, sabio, era justo. Podríamos decir que era temeroso de Dios, sí. Y él era considerado un hombre de renombre incluso por los príncipes y la juventud. Él era un hombre respetado en niveles superiores. Usted léalo en su casa, Job, capítulo 29. Y miren lo que pasa aquí. Esto ocurre después de que ya Job ha atravesado prácticamente la totalidad de esta travesía y de esta prueba. Y dice Job, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mira esta declaración de Job. Mira lo que declara Job. Él dice, ahora entiendo ciertas cosas. Ya sé, aquí podríamos elucubrar muchas teorías, hipótesis, ¿no es cierto? Porque no está todo detallado. Dice, yo ahora conozco que todo lo puedes y que no hay pensamientos que se escondan de ti. Y su declaración siguiente fue, yo hablaba lo que no entendía. Cosas que eran demasiado maravillosas para mí y que yo no comprendía. ¿Qué es esto, amado? ¿Qué es esto? Una valoración y una estimación de aquello que él había establecido y construido para su vida. Dice el versículo 4, entonces yo te voy a preguntar y cuando yo te pregunte, entonces tú respóndeme y enséñame. Cuando la vida de Job era hablar y todos escuchando lo que él decía. Esa era la actitud de la gente. Entonces Job estima su vida y dice, yo ahora entiendo que hay algo que se me había pasado por alto. Vaya a saber usted qué fue. Bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Pueden haber muchos pasajes de la vida de Job. Ahora entiendo que habían cosas que yo hablaba pero no las entendía del todo. Cosas muy maravillosas. Entonces estaba estimando. Y aquí dice, él estaba estimando a Dios. Aquí. Porque dice, yo hablaba cosas maravillosas, muy maravillosas para mí, que yo no podía comprender. Y el versículo 6 dice, por tanto yo me aborrezco. En otras palabras, lo que él decía, por lo tanto ahora yo me desestimo a mí mismo. Y me arrepiento de la valoración que había hecho antes de mí mismo. Y no haber valorado lo súper eminente y la grandeza que habían en las cosas que yo había oído. Porque él hace una diferencia. Yo había oído cosas que las hablaba, las practicaba, porque Job era justo. Pero él dice, yo ahora después de este proceso lo que hice fue entender
que yo debo volver a estimar, volver a poner en la balanza mi vida. Y cuando la he puesto en la balanza, entonces he estimado que mi vida vale muy poco al lado de la maravillosa y grandeza de Dios. Entonces dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Eso es decir, se arrepiente con pesar, porque eso es silicio en el fondo. Esa era la conducta del Antiguo Testamento, cuando se lanzaban cenizas. Entonces lo que Job hace es estimar. Y en este proceso, que en los últimos capítulos es muy cortito, lo que él hace es estimar a Dios, porque Cristo todavía no aparecía en la cena, aunque ya estaba preparado. Estima a Dios, se ordena su vida, eso habla de obediencia. Y entonces, por causa de la obediencia, lo que hace es que Dios le entrega nuevamente una gloria. Entonces vienen sus amigos, sus familiares, vienen a compartir pan en la mesa con él. Dios le retorna todos sus bienes y mucho más. Le da hijos e hijas mucho más bellas. Y después de acontecido que Dios le retorne estas cosas, y es muy probable que se las haya retornado en un periodo de tiempo a causa de una obediencia y humillación a la directriz de Dios, es entonces que las familias, los amigos, vienen delante de él para compartir en la mesa. Pero no solamente vienen a compartir ahora, sino que traen ahora ofrendas, traen oro, traen joyas, traen riquezas delante de él. Entonces Dios, una vez más, retorna su gloria sobre la vida de Job. Amados, lo que estimo para entonces poseer la vida de Cristo. ¿Qué es lo que yo estimo para poder vivir o ganar la vida de Cristo? ¿Cómo yo estimo las cosas a mi alrededor? ¿Cómo yo estimo no solamente lo que poseo, sino que lo que yo soy para ganar a Cristo? Y si ganar a Cristo, manifestar según su gloria. Amados, esto es un hito en nuestra vida para poder poner en la balanza cómo nosotros modelamos a Cristo. Si es que podemos llegar a modelarle bajo esta balanza. Porque si nosotros no estimamos a Cristo como el mayor de nuestra riqueza, ¿usted cree que podremos manifestar un ápice de su gloria? Amados, es imposible que esto suceda. Si tú y yo no morimos, es imposible que Cristo sea manifestado en nuestra vida. Si yo estimo mi vida más valiosa que la vida de Cristo, entonces tú y yo no podemos manifestar la vida de Cristo. Si yo no estimo mi persona como menos valiosa que Cristo en mí y a través de mí, entonces no puedo manifestar aquello que es más súper eminente y más poderoso y más grande en tu vida. Entonces decimos que no se trata de mí, sino que se trata de Cristo. No se trata de lo que tú creas, se trata del diseño de Cristo. No se trata de lo que tú pienses, sino de lo que Cristo piensa. No se trata de lo que tú quieres, sino de lo que Cristo quiere y desea para ti y para mí. Entonces establecemos una línea, amado. Por eso digo, es un hito, es un punto en el cual tú decides qué es lo que estimas más para ganar a Cristo. Pablo declara, yo desestimo todas las cosas como basura para ganar a Cristo, para ser hallado en Cristo, para conocerle más a Él y ser resucitado con Él. Es decir, saltar de una gloria a otra gloria, hasta que sea la gloria en mí como Cristo siendo reflejado en un espejo, como lo declara 2 de Corintios capítulo 3. Cristo mismo reflejado en nuestra vida.
Pero amados, tengo que ser muy sincero en decirle esto, para usted y para mí. Amado, ya no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Cristo quiere. Esa es la estimación que hago yo en mi vida. No se trata de lo que a mí me gusta, es lo que a Cristo le satisface. ¿Qué es lo que complace a mi Padre? No lo que me complace a mí. Si Dios me dice que hago A, entonces hago A. Aunque a mí me guste hacer B. Porque es Cristo lo más importante en mi vida. Amado, yo no sé si usted piensa esto cada vez que usted determina y decide alguna acción, algún movimiento, alguna cosa en su vida. Si usted no piensa primero si Cristo es lo más importante antes de usted hacer algo o decir algo. Por eso Pablo comienza diciendo, los de la circuncisión somos los que andamos en el Espíritu. Y los que andan en el Espíritu, son los que estiman como cosa más valiosa a Cristo y toda su vida por sobre la vida propia. Amado, póngase en pie en esta hora. Esto no siempre puede ser de mucha alegría, pero es una realidad. Yo me he enfrentado a la siguiente realidad, amados. Cuando yo he aprendido a hacer las cosas de una forma, porque así se hacen, y he visto que en la palabra de Dios se hacen de otra forma, entonces comienzo a enderezar mi vida, mis veredas, para que Cristo sea manifestado en mí y no Manuel sea manifestado en su naturaleza carnal. Esto no siempre es algo que es indoloro, porque tiene que haber una pérdida, y la pérdida implica un romper violento de aquello que yo poseo y aquello que yo soy. Y si usted me dice algo, esto yo lo he empezado hace un tiempo atrás. Primero en mi casa, amado. Y esto se lo he dicho a los jóvenes últimamente. Yo no puedo hacer algo aquí ni en el cuerpo de Cristo si en mi casa yo no establezco un orden del cielo primero. Si en aquellos que son la parte más íntima de mi vida y que conocen mis malos como mis buenos momentos, si yo no puedo manifestar delante de ellos a Cristo expresándose desde mi persona hacia ellos, yo no puedo entonces en medio de ustedes manifestar algo que no puedo hacer en mi intimidad. Amado, el Padre ama la verdad en lo íntimo, y lo íntimo también es tu círculo más íntimo. Entonces, amado, te sugiero, te exhorto y encarezco que tú arregles tu vida en lo más íntimo de tu casa, de tu hogar. Primero en ti, después en tus seres más cercanos, para que entonces lo que esté en un entorno más próximo, pero no íntimo quizás, también disfruten de lo que Cristo manifiesta en tu vida. Amados, esto es una realidad que tiene que comenzar a ser vista en medio de nosotros. Con esto va a ser derrotado muchas conductas y mucha carnalidad que brota de nuestra vida, amados. Porque estas cosas nos hacen, en medio del pueblo de Dios, ser hipócritas, porque en nuestra casa no vivimos algo que debemos vivir. Y esto se lo digo no porque lo tenía anotado, sino que porque es una práctica que he comenzado a establecer en mi casa, en mi hogar, con mis hijos, con mi esposa. Entonces establece un lugar más propicio, amado, un ambiente propicio. Ordena entonces también las relaciones, ordena entonces también la comunicación, entonces ordena también aquello que tú debes establecer sobre tu hogar, el gobierno y el reino de los cielos, amado. La palabra de Dios ordena todas las cosas en tu vida y en mi vida. Y amado, yo no puedo ser mentiroso. Si hay algo que está incorrecto en tu vida y en mi vida, tienes que primero analizar si hay un desorden. Pero no tengo que decírtelo yo, tienes que analizarlo tú. Yo no puedo juzgar, te debo corregir y te debo exhortar, que esa es mi función, primero como pastor y como un ministro que expone la palabra. Yo no te puedo apuntar con el dedo, pero sí te puedo exhortar lo que dice la palabra. Puedo corregirte si veo que hay algo que es incorrecto según la palabra.
no según mi opinión. Pero tu deber es poder ordenar tu casa, poder ordenar tu vida. Mire lo que declara la palabra y lo que le decía el miércoles anterior que me tocaba. Un hombre fuerte dentro de una casa siempre va a ser atacado por un hombre más fuerte. Entonces Pablo decía, ustedes deben ser fortalecidos en su hombre interior. Y amados, ¿cómo tu casa no va a ser derribada y no va a ser azotada por el enemigo si tú no fortaleces tu casa? Si tú no fortaleces la relación con tus hijos, si no fortaleces la relación con tu esposa, si no fortaleces la relación con Dios. Para ti y para mí, porque los ambientes espirituales en los que nos movemos se vuelven tensos cuando la cultura del reino no se establece correctamente. Eso en nuestra casa y eso también en la iglesia, cuando nos reunimos los santos. Entonces, amados, yo he comenzado cuando empecé a ordenar esta situación. Esto no es algo que me ocurrió la semana pasada. Esto viene ya a tiempo. Cuando comencé a ordenar la situación, el ambiente en mi casa sí comenzó a ordenarse más precisamente. Sí, entonces comenzaron a ordenarse las relaciones más precisamente. Sí comenzaron entonces a fluir la gracia de una forma distinta. Y entonces comencé a disfrutar de forma distinta. Y entonces comencé a disfrutar una plenitud distinta. Y como dice Pablo, no es que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, dejo lo que hacía antes y me extiendo hacia lo que viene adelante. Y entonces estimo las cosas que son más valiosas para mí. Amado, si Cristo no es más valioso para ti, si el modelo de Cristo no es más valioso para ti, que tus formas, que tu cultura, que lo que has heredado de la cultura de tus padres, de tus ancestros y las formas en las que hacías las cosas, ¿cómo entonces el reino de los cielos y la gloria de Dios se va a ver sobre tu vida? Es imposible, amado. Debemos rendirnos delante de Dios y estimar todas las cosas como basura para que la gloria de Cristo sea vista sobre ti. En esta hora, Padre, yo declaro sobre la vida de mis amados hermanos, Señor, que estamos reunidos en esta hora. Padre, por el poder, Señor, que opera por medio de Cristo en nuestras vidas. Declaro, Señor, orden sobre cada una de nuestras familias en este lugar, sobre cada una de nuestras vidas, Padre, en la forma en la que estimamos cada cosa que hacemos, Señor. Me levanto en esta hora para declarar sobre nuestras vidas, Padre, tu poder operando por causa de la estimación gloriosa, Señor, de Cristo. Padre, permite que nuestro interior, Señor, pueda valorar de forma correcta aquello que tú has entregado para nosotros. Para que habite, Señor, tu vida y tu plenitud en nosotros. Para, Señor, lo desordenado vuelva a ordenarse. Para lo que ha sido deshonrado vuelva a ser honrado. Para lo que está derribado se vuelva a levantar. Para lo que ha estado, Señor, en pecado, vuelva a la orden de tu justicia y de tu luz. En esta hora, Señor, junto a mis hermanos, junto al cuerpo de Cristo, a la congregación de los santos, Padre, nos levantamos, Padre, y reprendemos todo espíritu que se quiera levantar en contra de tus hijos. Padre, que quiera entorpecer el avance del reino, el avance de tu voluntad y la expresión de tu gloria en medio de nosotros. Padre, como consecuencia de tu palabra, aquella palabra de gracia que nos da herencia, Señor, en medio de los santos y nos capacita para poder exhortar, Señor, y ministrar cada vida de nuestros hermanos. Padre, nos rendimos delante de ti para obedecer con humildad, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor, reconociendo que muchas cosas no hemos hecho correctamente. Pero, Señor, confiamos en que tu palabra nos orienta, nos guía, nos instruye en toda justicia, en toda verdad, para ser perfectos a causa de tu gracia operando en medio de nosotros. Permite que el conocimiento de Cristo venga a nuestras vidas, Señor,
y por causa del conocimiento tuyo, Señor, el poder de tu resurrección nos haga levantarnos en victoria, expresando a Cristo y su gloria en medio, Señor, de esta generación. Padre, te pedimos en esta hora espíritus rendidos para poder ordenar nuestras vidas. Padre, declaro espíritus, Señor, valientes, no personas pusilánimes, Señor, que se sientan a ver cómo pasa la vida, sino que toman decisiones y acciones para ordenar cada aspecto y cada área de su vida, para que el enemigo no tenga cómo levantarse en contra del pueblo de Dios, sino que la autoridad que tú nos has dado sea utilizada, Señor, de forma irreprensible en este mundo que tanto necesita de ti. Padre, te alabamos, te bendecimos. Reconocemos tu grandeza, Señor. Reconocemos tu grandeza. Y nos disponemos delante de ti para que tú operes con poder en nuestra vida. Saca lo que tengas que sacar y pon lo que tengas que poner. Pero haznos ser un fiel reflejo de Cristo. Ese es el anhelo que tenemos, Padre. Permítenos no solamente oír, sino que ver, Señor, como declaraba Job, y ser hallados en ti. Padre, en esta hora te bendecimos, te agradecemos, Señor. Y te imploro, Señor, que cada uno de mis amados hermanos vuelva a sus hogares en paz, bajo tu bendición, bajo tu protección. Y que ellos puedan, Señor, meditar en tu palabra, analizar y pesar la estima de Cristo en cada una de sus vidas. Padre, nos entregamos a esto. Nos entregamos a esto y nos disponemos a lo que tú quieras hacer. Te bendigo, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amado, toma